Bien, tal y como les comentaba antes de la pausa comercial, está con nosotros el cirujano plástico Rafael Esteves Hernández. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Gracias. En esta semana quisimos hacer un programa educativo y más que educativo, orientador. Doctor, ¿por qué en los últimos años más las mujeres que los hombres tenemos como que esta tanta fiebre de la cirugía plástica? ¿Qué es lo que ha pasado en ese mercado? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, realmente yo entiendo que a medida que ha pasado el tiempo, las pacientes han ido perdiendo el miedo a mostrarse, ¿verdad? Antes era como un tabú, la gente se iba a operar y era muy escondida, pero no era que la mujer no tenía el deseo de verse bien. La mujer siempre, la feminidad ha ido muy ligada realmente a esa apariencia de belleza, que empezó sencillamente con el maquillaje y vemos cómo ha ido evolucionando, cómo evoluciona el mundo hasta que las mujeres pueden intervenir su cuerpo. Lo hacen de una forma ya mucho más segura a través de la cirugía plástica. Antes, el hacerse una cirugía plástica era como que le daba estatus a la mujer, ¿o no? Sí, pero yo entiendo que es una cosa que ya ha ido cambiando con el tiempo. Como decimos, se ha popularizado más. Antes era algo que estaba reservado solamente a las élites, pero a medida que ha pasado el tiempo ya todo el mundo, si le interesa verse bien, hace el esfuerzo y yo entiendo que pueden hacerse su cirugía ¿Y cómo plástica. están los hombres? Que veo que muchos diputados y senadores que se han puesto de moda, eh, políticos fundamentalmente, y gente del bajo mundo. Había un tipo por ahí que le pagaba esa cirugía a las mujeres y a los amigos. ¿Cómo está la incidencia? ¿Cómo ha subido la incidencia de los hombres que se hacen ese tipo de cirugía? Es algo que también ha ido en ascenso. Fíjate que en mi práctica yo entiendo que tal vez un 5% de mis pacientes son hombres. Vemos hasta a nivel internacional y en algunos sitios donde son incluso hasta un 10%. Entonces, obviamente, todavía las damas dominan por mucho lo que es la cirugía estética, pero ha ido aumentando. O sea, un 10% quiere decir que uno de cada 10 pacientes es un hombre. ¿Hay una diferencia entre ustedes, por ejemplo, lo que hacen en la cirugía de ese tipo y lo que se hace en la bariátrica, el balón? ¿Son Sí. cosas diferentes o van ligadas? Sí, son diferentes. Van ligadas en el sentido de que mejora la apariencia, pero es un proceso continuo y somos especialistas diferentes. Como usted menciona, la parte de la cirugía bariátrica lo hacen cirujanos bariátricos, que es una subespecialidad de la cirugía general. El balón gástrico, aparte de los cirujanos bariátricos, pudiera hacerlo incluso un gastroenterólogo. Son procedimientos que, aunque tienen un componente estético, pues también inciden en la salud del paciente, porque la obesidad es una enfermedad. Pero sí, luego de que estos pacientes superan esa pérdida de peso, pues entonces quedan con una flacidez, un exceso de piel residual que va a necesitar del cirujano plástico para reconstruirlo. O sea, que los cirujanos plásticos intervenimos en los pacientes que están sometidos a la cirugía bariátrica, recuperándole ya su figura luego de la pérdida del peso. Usted como médico general primero, porque Sí. es médico general, ¿qué usted les recomienda a una persona que va por primera vez a hacerse una cirugía estética? Pues la primera recomendación es verificar la credencial de la persona donde usted se va a verificar, donde usted se va a consultar. Nuestro país, los cirujanos plásticos, tenemos una muy buena sociedad dominicana de cirugía plástica. Habemos más de 170 cirujanos plásticos certificados, que todo el que esté en ese listado, pues usted tiene la seguridad de que ha cumplido unos requisitos mínimos, primero de preparación en medicina, luego de unos requisitos mínimos de preparación en cirugía general y por último, que es mínimo de 2 años, y por último una preparación en cirugía plástica, que es mínimo de 3 años. Entonces, cuando nosotros sacamos la carrera de medicina, más lo que dura la carrera de cirugía plástica, es un profesional que dura en promedio de 10 a 13 años de preparación para poder realmente ofrecer el servicio que el paciente necesita. Una persona que tiene problemas de la piel, es decir, que hace queloide, ¿puede someterse a una cirugía plástica o cuáles son los riesgos que implica? Sí, fíjate, los problemas del queloide y la cicatriz hipertrófica es lamentablemente un problema que tenemos muy atado, sobre todo nosotros los que tenemos la piel un poco más oscura, porque tiene un gran componente que es genético. Ahora, obviamente hay otros factores que están sumados a la evolución de las cicatrices queloides, que son, por ejemplo, la tensión de la piel, el material de sutura utilizado,
lo que corresponde a la zona anatómica tratada. En fin, hay muchos factores que se suman, pero independientemente de eso, pues hay un factor genético que no podemos evitar. ¿Qué hacemos nosotros como cirujanos plásticos? Pues evaluamos a la paciente, evaluamos la cicatriz y le damos un tratamiento integral desde el momento de la cirugía, primero que todo haciendo una técnica atraumática, o sea, sin dañar el tejido, lo que disminuye la reacción inflamatoria y disminuye la posibilidad de que se forme esa cicatriz excesiva. Luego de ahí, nosotros, en caso de ser necesario, podemos recurrir a tratamientos adicionales, coadyuvantes, tales como la aplicación de esteroides inyectados directamente sobre la lesión y tratamientos tópicos como la aplicación de geles de silicón o aceites. Puede ser que a pesar de cumplir con todos esos pasos, de toda manera la paciente o el paciente produzca la cicatriz queloidea, y no quiere decir que haya sido maltratado, es que lamentablemente la genética lo produjo. Pero sí está demostrado que hay mecanismos en que uno puede disminuir la incidencia. Yo quiero preguntar algo que tiene que ver con las personas que se hacen este tipo de cirugía, que, por ejemplo, la experiencia que tenemos fundamentalmente en República Dominicana, que lo he visto inclusive en amigos muy cercanos, que se hacen estos procedimientos y quedan, como dicen en el barrio chilling, quedan bien en la línea. Y usted se encuentra con ellos 2 o 3 años después y están igual o peor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Explíqueme ese fenómeno. Porque botó su cuarto. Eso es así. Y es una gran pregunta. Porque las pacientes o los pacientes entienden en muchas ocasiones que la cirugía plástica es magia, ¿verdad? Y tenemos que recordar primero que todo que realmente es cirugía, que el cirujano plástico hace su trabajo, pero hay un compromiso importante de parte del paciente en lo que corresponde a su recuperación. Entonces, eso va desde el momento temprano de la recuperación, donde se supone que usted tiene que seguir las pautas sobre la curación, las pautas sobre la medicación que va a tomar, las pautas sobre la ropa compresiva, tal vez o faja que va a utilizar para conseguir esos resultados iniciales, pero luego tenemos el manejo a largo plazo, donde tu cirujano plástico no va a estar al lado tuyo. Y tú tienes que efectivamente aprender a tener un régimen alimenticio más saludable. Tienes que ser más organizado con tu cuerpo, tener lo que corresponde a ejercicio físico, ¿verdad? Para mantenerte en forma. Entonces, todo es un compromiso que tiene que hacer el paciente. ¿Qué sucede? Que estos pacientes que no hacen el cambio de mentalidad, pues al salir de cirugía efectivamente quedan en forma, como usted dice. Pero si comen desordenado, pues un principio básico de la liposucción es que de donde ya te hicieron la liposucción, tú no vuelves a engordar, pero si hay un acúmulo de grasa, el cuerpo tiene que buscar dónde almacenarlo. Es por eso que vemos a veces pacientes que tienen la cintura muy finita y de repente tienen o los muslos o los hombros muy anchos o el cuello se le empieza a engordar o los brazos. Y es porque esa zona inicialmente no se trataron y pues si está cerrado el primer almacén, como le digo yo, que es el almacén de grasa de la cintura, pues van y almacenan en otro lado. Entonces, se requiere de un compromiso importante y un cambio de hábito del paciente para no tener resultados duraderos. Un compromiso importante. Otra cosa que en ese sentido quisiera preguntar también, que ha ocurrido y que me encontré con un amigo que es diputado, que se hizo su cirugía y eso, y él era diabético, como tenía problemas de diabético y después hipertenso y eso, y después le dijeron que le quitaron todas las pastillas. ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿eso fue el producto de la cirugía o de la rebaja? Explíqueme ese tema. Él tenía un poco de azúcar, un poco de hipertensión, un tipo joven, amigo de Noemí. Pero fue una cirugía mágica que le hicieron. Eso lo quiero que el doctor, eso puede ser. Eso no tiene lógica. Sí. Habría que ver el procedimiento que efectivamente le realizaron. Sí está demostrado que con la pérdida de peso en pacientes que tengan una etapa inicial, lo que le dirían una prediabetes o una intolerancia a la lactosa, pues al perder peso efectivamente se logra una reducción de los niveles de azúcar y entonces el paciente pues, puede suspender todavía o disminuir la dosis de la medicación, igual con la hipertensión, ¿verdad? Un paciente que está en sobrepeso, pues la presión tiende a estar más alta. Al tú perder el peso, pues entonces el corazón va más suave y pudiera ocurrir realmente. Pero eso está muy ligado a la cirugía de pérdida de peso, está mucho más relacionada, por ejemplo, como mencionábamos más temprano, con la cirugía bariátrica, donde se logra una pérdida masiva de peso, pero igual en los pacientes de cirugía plástica, que luego de la cirugía entran en el régimen dietético que estamos hablando y entran a hacer su ejercicio físico y se ponen en forma, pues obviamente también se pueden obtener resultados a la salud, o sea, que da beneficio a largo plazo.
Doctor, en la República Dominicana ha aumentado mucho la cultura, el culto al cuerpo, el uno verse bonito y el hacerse su cirugía. Pero también hay un problema y es la gran cantidad de mujeres que vienen de los Estados Unidos, se operan, se van al segundo, tercer, cuarto o quinto día, se van a Estados Unidos y entran a trabajar porque quizá con el dinerito del incontado, con los dolaritos que Sí. ahorraron, vienen y se hacen su arreglito. Ese tipo de práctica no afecta la carrera. Sí, más que la carrera, yo diría que afecta la salud y las pacientes en ese sentido están siendo muy responsables y muy arriesgadas porque precisamente como le decía más temprano, están cualquierizando la cirugía plástica, que es un procedimiento delicado. No es como usted ponerse un corte de pelo o un tinte, realmente es una intervención de salud. Entonces, se supone que las pacientes que decidan venir a operarse al país tienen que venir con suficiente tiempo para recuperarse del mismo. Cuando usted consulte a su cirujano plástico le dirá, en el caso nuestro, nosotros recomendamos que se queden mínimo por 10 días, pero preferiblemente que se queden 2 o 3 semanas, que sea tiempo suficiente para que haya una cicatrización inicial, que se conoce que las cicatrices se forman alrededor de las 2 semanas y que no hayan eventualidades agudas, o sea, eventualidades tempranas. Una paciente que se vaya a los 3 o 5 días, muy probablemente el primero o segundo día se siente muy bien, pero se han visto casos de paciente viajera que al cabo de 2 semanas, ya estando fuera del país, entonces hacen una eventualidad de un distrés respiratorio, de un coágulo o algo, o sea, pasan eventos importantes y no tienen un médico de cabecera que le pueda dar el auxilio. Entonces están arriesgando su vida. La recomendación es que usted planifique su cirugía, usted se la puede hacer, pero tiene que tomar las cosas con calma y sobre todo con el carácter que necesita, sabiendo que es una cirugía de importancia y que hay que tratarla como tal. ¿No? Y que ante esa irresponsabilidad de uno como paciente, culpan al médico. Así es. Pero vamos a hablar de la edad, ¿cuáles son las edades de riesgo óptimas? Por ejemplo, porque hay unos niños obesos que ya las madres o los padres quieren inventar con cirugía siendo adolescentes. Hay un código de tiempo para eso y cuando son mayores, ¿qué edad? Esas cosas se contemplan en esos procedimientos que los televidentes imagino que le interesaría saber porque hay unas viejas que les gusta ponerse en forma. No, y hay unos niños gorditos o Sí. unas niñas gorditas que sufren mucho en la escuela también. Sí. Mira, en el caso, cada cirugía, perdón, cada paciente hay que evaluarlo individualmente, ¿verdad? Pero de todas maneras, a modo general, las cirugías estéticas las reservamos para mayores de edad. Por tanto, la edad mínima sería 18 años. En la que corresponde a la edad máxima, pues a modo general yo entiendo que para cirugías de contorno corporal, 60 años. Ya para cirugías tal vez de rejuvenecimiento facial, pues llegaríamos hasta los 70. Pero eso no hay que tomarlo como letra sagrada, ¿verdad? Sabemos que cada paciente es diferente. Hay pacientes que con 62, 63 años están en muy buena forma física, tal cual usted comentaba, y no tienen ningún antecedente, y si uno le hace su evaluación se pudiera operar. Pero hay pacientes que con 35, 40 años tienen tantas enfermedades que uno de ninguna manera lo puede operar. O sea, que no podemos ver todo como un número cerrado, sino que hay que evaluar cada caso individualmente. Y Bueno. esa parte yo quisiera, escúchame, Noemí, que usted mencionó el rostro. Aquí se hace mucho trabajo con el rostro, con el famoso Botox, ¿cómo es Botox? Sí. Y ahora se han otras cosas que se han inventado. Los políticos Porque están ustedes operando trabajan la mucho nariz. eso, porque por ahí hay un senador que se puso niño. Nada más le falta óyeme. Entonces, se le nota que tiene alguna reconstrucción en la cara. Eso, usted trabaja mucho con ese tema. Sí, lo trabajamos. Esos son procedimientos, cada día las intervenciones en la cara son Eso es lo que dicen el lifting. Sí, bueno, ya el lifting es más profundo, ya si Ok. hablamos de cirugía. Ok. Pero hay procedimientos mínimamente invasivos. Cada vez uno trata de ser un poco menos agresivo en la cara y se pueden conseguir muy buenos resultados. Como usted habló, lo que es la aplicación de la toxina botulínica, que es el Botox, pues ya se está usando cada vez en edades más tempranas. Incluso yo tengo pacientes que me llegan antes de los 30 años para hacerse la aplicación y uno le da unas microdosis. O sea, uno le da una microdosis con una forma de
prevención antes de que se formen esas arrugas, o sea que ese nivel es que estamos. Ya pacientes con surcos más marcados, pues también se pueden hacer rellenos con ácido hialurónico, pero vemos que en las jóvenes también, por ejemplo, está muy de moda por las Kardashian, que se hacen aumentos de El labios. aumento de labios, eso está de Y moda. eso se hace también con relleno. Y todo esto son procedimientos que se hacen sin cirugía, sin laboratorio, sin tiempo de recuperación. Sí, pero usted va al consultorio y obviamente en manos que sepan hacer el procedimiento, usted debería de no tener mayores secuelas y al otro día integrarse a sus Y labores esos normalmente. casos, y esos casos de esas mujeres, que yo he visto más mujeres, que se deforman y se le ponen la boca grandota. Es una cosa que hemos visto casos como eso. ¿Eso por mala práctica o personas que tienen ese riesgo o ese es un resultado natural de ese tipo de tratamiento? Pues la realidad es que las pacientes deben de ir siempre a personas que tengan el entrenamiento para hacer el procedimiento, porque de los riesgos tal vez de ir a un sitio no calificado o de, como se ha visto, por ejemplo, tal vez usted ir a un estético, un salón y no un médico que se lo pone a hacerse ese tipo de procedimiento, entonces esos son los tipos de secuelas que se obtienen. Entonces siempre es importante verificar que el sitio y la persona que le va a hacer el procedimiento cuente con la preparación para hacerlo. O sea, que puede estar ocurriendo que en algunos salones de belleza por ahí, de esos llamados estéticos. estén inventando gente que hicieron un cursito y colocando Malogrando ese tipo. gente. Lamentablemente así es. Son Sí. informaciones Aquí que se está llegan usando mucho también. y son informaciones que lamentablemente ocurren y bueno, los cirujanos plásticos a veces tenemos que manejar las secuelas y las complicaciones y entonces es muy triste porque la mayoría de las veces ya son complicaciones que no son tan fáciles de resolver. Aquí Entonces lo más se da, como decimos, ¿verdad? Lo más por lo menos. Aquí la gente se está operando de todo porque también se está poniendo muy de moda el relleno de los labios inferiores. Ah, sí. Ponerle grasa a los labios inferiores. O sea que la gente ya no quiere quedar bien. ¿Cuáles de son los ninguna- labios inferiores? Los labios inferiores. Ok. Los labios Sí, inferiores. dice la cirugía a nivel estética de genital femenina. Ah, ok. Sí, la genital También, femenina. Yo soy también ignorante. se está tratando eso, sí. Sí, se está Bueno. poniendo su relleno. Señores, nos vamos a una pausa comercial para hablar con el doctor de una técnica revolucionaria que se llama Renuvium G+. Es una técnica que vino de la mano de él para la realización de cirugías estéticas. Así que nos vamos a una pausa y retornamos con el doctor Rafael Esteves Hernández, cirujano plástico y estético. Bien, retornamos con la conversación con el doctor Rafael Esteves Hernández y ahora vamos a hablar de Renuvium J Plasma, plasma de helio. Es una tecnología que él ha traído a la República Dominicana para la realización de cirugías estéticas. Así que, doctor, háblenos de en qué consiste el Renuvium J Plasma y para qué se utiliza. Bien. Pues muchas gracias, sí. Esto realmente es lo más novedoso que existe a nivel de tecnología para cirugía estética. Sucede que ha sido por años una dificultad que tienen las pacientes que se someten a liposucción sobre todo, que luego de realizarse el procedimiento queda una gran flacidez residual de piel. Pero también ahorita como estábamos hablando de los pacientes que se someten a una bariátrica o tienen una pérdida masiva de peso, pues muchas veces estos pacientes adelgazan totalmente, no tienen nada de grasa, o sea, no son pacientes para liposucción, pero sí tienen una gran secuela de colgante de piel, de flacidez cutánea, que la única alternativa existente hasta ahora era realizar un corte y quitar ese exceso de piel. Pues esta tecnología, que es el Renuvium J Plasma, ha venido a cambiar todo eso. ¿Cómo funciona y en qué consiste? Pues el plasma del J Plasma es plasma de helio y nos referimos al gas helio. Y cuando hablamos de plasma nos referimos al cuarto estado de la materia. Nosotros cuando niños aprendimos 3 estados de la materia, que eran sólido, líquido y gaseoso. Pero a medida que ha ido avanzando todo, pues vemos que cuando tenemos un gas y es sometido a una energía térmica importante, se logra que el átomo se ionice. Y por tanto, en este caso, el helio, por medio de radiofrecuencia, se convierte en un rayo de plasma, que es un rayo eléctrico. Entonces, este rayo, al nosotros pasarlo por debajo de la piel, estimula todas las fibras conectivas y hace que la piel que está flácida se vaya contrayendo y se pega hacia el músculo. Y entonces con eso nosotros logramos un tensado extremo al instante de la piel. Se convierte entonces en una
solución muy novedosa, porque al nosotros utilizar nuestro dispositivo de Renuvion J-Plasma, nosotros logramos que, por ejemplo, pacientes que anteriormente solamente calificaban, por ejemplo, una abdominoplastía, pero tal vez eran mujeres jóvenes que no eran obesas, sino que tenían un panículo adiposo moderado, pero que no tenían cicatrices y quisieran un futuro en embarazo. Hasta recientemente, pues solamente se le podía ofrecer abdominoplastía. Con el J-Plasma ya podemos nosotros ofrecerle directamente una liposucción y en vez de quedar con el colgante de piel, pues nosotros le pasamos nuestro Renuvion y quedaría totalmente tensa y tersa su piel. Pero tiene más aplicaciones, tales como en la espalda o en los glúteos, para uno darle mayor firmeza. En las papadas, que es una cirugía donde nadie quiere dejar una cicatriz visible. Entonces, a nivel de la papada, pues con 2 heriditas mínimas detrás de las orejas, de menos de 1 centímetro, uno entra y uno puede realmente tensar la piel de la papada. Y de las principales innovaciones es que las pacientes se quejan muchísimo sobre la flacidez a nivel de los brazos. Pues esa sí dejaba una cicatriz muy difícil de esconder, que iba desde el codo hasta la axila. Pero en este caso, pues solamente con una heridita a nivel del codo, igual del tamaño de 1 centímetro, se hace la liposucción y se logra tensar la piel totalmente. Que no hay que dar cuchilla entonces con esto. No hay que se evitaron las cicatrices totalmente, solamente el puerto de acceso para uno poder entrar el dispositivo, que como verifican es bien finito, 1 centímetro, y ya es suficiente para uno realmente hacer el procedimiento. ¿Y Eso dónde trabaja con energía. Sí. Trabaja con energía, que es energía, como les decía, de radiofrecuencia, que estimula el plasma de helio. El plasma pasa como gas a través de la pistola, un 1% de este se estimula, que es lo que convierte el helio en plasma, y el 99% pasa como gas helio. ¿Qué hace ese gas helio? Otra gran ventaja de este dispositivo. Ese gas sirve para enfriar y coagular al mismo tiempo. Por tanto, se disminuye prácticamente a cero la posibilidad de quemaduras luego de realizar el procedimiento. Viene siendo, como quien dice, un procedimiento inteligente, porque conoce hasta dónde puede quemar y deja de quemar cuando ya no puede quemar más. Y en segundo lugar, pues también coagula. Por tanto, las pacientes tienen una recuperación más rápida, tienen menos moretones. En fin, cambia drásticamente lo que es la liposucción. Es una revolución prácticamente. Así es. Y bueno, el abanico de opciones que tenemos con él no se queda solamente a usos subcutáneos, sino que por esa misma virtud que tiene de no producir quemaduras más que superficiales, incluso se puede utilizar en forma externa a nivel de la cara. Entonces ya estábamos hablando más temprano de para el rejuvenecimiento facial. Pues estas arrugas finas que se quedan en la cara o a veces las manchas de sol, nosotros que estamos en un país tan tropical, pues uno utiliza el plasma en forma externa y le hace como si fuera una quemadura de insolación, que el paciente va a botar la piel sola en 2 o 3 días y ya luego, al cabo de 2 o 3 semanas, el paciente tiene su piel totalmente rejuvenecida. Ojo que sí tenemos la limitación, que la piel es más oscura, no se puede hacer porque entonces la cara tiende a mancharse, pero sí, por ejemplo, en pieles trigueñas o hasta blancas, o sea, una gran proporción de pacientes pues se puede hacer, o sea, tenemos una alternativa adicional. ¿En cuáles ¿Y dónde? países se está utilizando? ¿Y de dónde ¿Dónde hacen eso? de dónde usted trajo este aparato? Fíjate, este aparato se desarrolló en Estados Unidos, la empresa Bobby, que es la empresa pionera en electrocirugía, pues la que se inventó los cauterios, que ya es un dispositivo de uso en toda la cirugía, fue la misma que desarrolló esta tecnología. Fuimos al Congreso Mundial de Cirugía Plástica ahora en el 2018 en Miami, vimos el equipo, nos maravillaron los resultados y nos pusimos en contacto de inmediato y lo trajimos al país. ¿Dónde está eso? Nosotros trabajamos en el Centro Policlínico Nacional, que queda en Santo Domingo Este. Como le dijimos, somos pioneros con este equipo acá en el país y de los muy escasos equipos de estos que hay en toda Latinoamérica. O sea, tenemos conocimiento que República Dominicana es tal vez el tercer país en Latinoamérica, solamente México y Colombia lo tienen. Obviamente va a seguir expandiéndose la colocación del equipo, pero de repente nosotros estamos muy a la vanguardia como país, así como está toda la cirugía plástica, nosotros a nivel de Latinoamérica, pues sale tecnología nueva y ya nosotros la tenemos. ¿Está aprobado por la FDA? Está aprobado FDA para ablación y disección de tejidos, o sea que no es un aparato, sabemos la exigencia de la FDA y ya un aparato que está aprobado allá por la FDA. ¿Y dónde lo llaman a usted para una gente que quiera contactarlo, para hacer eso yo que me quiera hacer una cosita aquí? Pues perfecto, pues será un placer recibirlo, como le dijimos, en el Centro Policlínico Nacional. Si nos quieren contactar, puede ser al 809-386-2323.
tiene también WhatsApp disponible, ahí puede coordinar toda su cita. Y entonces, pues si quieren seguirnos a nivel de redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook, @Dr. Esteves, doctor la palabra completa, y nuestra página web, dresteves.com. O sea que por cualquier vía que estén inconveniente, para mí un gusto recibirles. Finalmente, imagino que usted recibió un entrenamiento, ustedes los médicos que participaron en la demostración de esa técnica recibieron un entrenamiento, porque ahorita comienzzan los cirujanos y las estéticas enganchadas y dicen, no, mira, yo tengo el aparato que con una incisión, yo lo compré. Por Amazon. Sí, yo lo compré por Amazon y comienzan a hacer mal uso del aparato. No, como dijimos, es muy importante que no cualquiericemos, ¿verdad? A manos de quien nos ponemos. El uso de este dispositivo, así como cualquier otro dispositivo plástico, debe ser con un cirujano plástico certificado, y el uso específicamente de este pues lleva un entrenamiento adicional que ya nosotros lo hicimos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer para nosotros tener en esta subrevista semanal Los Defensores al doctor Rafael Esteves Hernández, cirujano plástico y reconstructivo. Y si usted quiere edificarse y saber un poquito más, vaya al Policlínico Nacional donde él está, y también a las redes sociales que él dio a través de esta entrevista. Doctor, ha sido un placer, éxito en la utilización de este aparato, y usted continúe con el desarrollo del programa Los Defensores, que casi venimos con las tecnológicas.